Atención arbitrajistas e inversores. Por primera vez después de muchísimo tiempo podemos decir que el panorama para las personas que realizan arbitraje financiero va a ser bastante más optimista que antes, dado que el gobierno argentino acaba de lanzar un conjunto de medidas que pueden ser realmente muy benéficas para esta actividad, desde menos controles, que se puedan inyectar dólares al sistema financiero sin justificar, también que las billeteras virtuales ya no van a informar al fisco por cualquier transacción y otras medidas que pueden ser realmente muy oportunas, no solamente para el arbitraje, sino también para las inversiones y los mercados financieros. Pero ojo, hay que recordar siempre que no todo lo que brilla es oro y esto puede ser un arma de doble filo, dado que no estamos exentos de padecer un ROS, que sería una resolución por operaciones sospechosas, y también que vamos a tener que tributar la actividad del arbitraje financiero y también, si está grabado, las ganancias de nuestras inversiones. Por eso mismo es que en este video voy a intentar hacer y comunicar lo que está pasando desde dos perspectivas. Primero, obviamente, como una persona que invierte y que hace arbitraje financiero todos los días, y también desde el punto de vista contable, dado que, para los que no sepan, soy contador, por más que no ejerza la parte fiscal del asunto, soy contador y voy a intentar analizar todas estas medidas que son muy nuevitas desde estos dos puntos, porque si yo me guío solamente por el lado del arbitraje financiero puedo ser muy amarillista, porque realmente si yo tengo que guiarme solamente con estas medidas podría interpretarlo desde un punto de vista muy optimista y sí dar un mensaje que creo que sería equivocado. Así que lo vamos a ver desde estas dos perspectivas y de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. Bueno, desde ya realmente hacer este video nos lleva muchísimo trabajo y es por eso que te voy a pedir algo a cambio, que va a ser nada más y nada menos que un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos con el análisis de las nuevas medidas y el arbitraje financiero. Bueno, antes de contarte un poquito el resumen de las medidas y también cómo pueden beneficiarnos en el arbitraje financiero y también los cuidados que tenemos que tener, vamos a ver qué tiene para decirnos Adorni, Caputo y sobre todo el presidente del ente recaudador. En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos, y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Bueno, acá podemos ver el motivo de estas medidas y básicamente es muy claro anticipar de que esto lo hacen primero para disminuir la informalidad, es decir, aquel mercado o aquellos dólares o aquellos pesos que están en negro para inyectarlos al sistema, y también por ahí dándole flexibilidad a los ciudadanos para animar a esto de que vayan del lado negro, por así decirlo, al lado blanco. Está muy claro el motivo, también es porque se quiere que esos dólares que están bajo el colchón entren al sistema financiero, y esto no solamente va a hacer que Arca pueda recaudar más de una forma menos agresiva, dado que antes teníamos la presión tributaria más alta del mundo, en blanco obviamente, sino también que va a permitir mejorar algunos índices en la economía argentina y reactivar la economía. Bueno, sacando estas partes quiero ver un poquito qué tiene para decir Caputo y después vamos a las medidas puntualmente. Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, digamos, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente
con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Bueno, acá podemos ver que está mencionando eso, que la presión tributaria que tenía Argentina obligaba al emprendedor y también al contribuyente a irse a la economía informal y no declarar todos los impuestos correspondientes, pero no lo declaraba por mala persona, sino que era imposible y sí o sí te llevaban a la quiebra. Por lo tanto, el hecho o la puntualidad de este tipo de anuncios van por la mano de un alivio fiscal, pero también para animar a los contribuyentes y emprendedores a pasarse a una economía más formal y menos informal. Entonces, ¿cuál fue la reacción de más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable? Pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable. Bueno, está muy claro el motivo de estas medidas, así que vamos puntualmente a cuáles son cada una de ellas. Estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un paso más en la reducción de la exagerada burocracia que ahogó la Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la ExAFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas a partir de hoy también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse
y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Bueno, ahí podemos ver la primera medida que puede beneficiar al arbitraje financiero. Ya vamos a ver cómo, pero esta medida en gran parte puede ser un gran beneficio, porque todos saben que utilizamos muchos bancos al hacer arbitraje, ya sea el arbitraje de pesos de exchange, arbitraje P2P en pesos y arbitraje P2P en dólares si nuestro banco nos abrió o nos puede abrir una cuenta en dólares. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Esta medida también es importantísima para el arbitraje financiero y sobre todo para personas físicas. Básicamente para personas como nosotros o la mayoría de las personas que están viendo este video en este momento, y personas jurídicas serían empresas. Antes el límite de transferencia era 1 millón, ahora 50 millones. Aumentó muchísimo. Esto igual hay que tomarlo con pinzas, ya vamos a analizar el porqué dentro del arbitraje, pero igual es una muy buena medida para esta actividad. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Esto para el arbitraje face to face es una buena noticia. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Bueno, esto está claro que puede llevar a una baja del dólar porque es un incentivo muy grande a el instrumento del plazo fijo, que es un instrumento muy usado por los argentinos, por más que no sea una ganancia real, es muy usado, y antes tenías un límite muy pequeño para personas físicas y ahora el límite aumentó muchísimo. Entonces está clarito la intención de esa medida y también puede ser algo beneficioso para los ciudadanos. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Esto también es un golazo para el arbitraje financiero. Ya vamos a ver también los cuidados que tenemos que tener, pero puede ser un golazo. Tenencias en ALIX, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí al anuncio, pero las últimas medidas también son bastante buenas en el sentido de que se puede tener en un broker como Invertir Online, InView, Bull Market y también, bueno, todos los otros brokers que existen en tenencia mucho más que antes. Por lo tanto, esto estimula la inversión, estimula al arbitraje financiero y también estimula a la libertad de las personas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo afecta directamente el arbitraje y también vamos a analizar aquellos puntos a tener en cuenta y en qué arbitraje nos vamos a ver beneficiados y en cuál no. Bueno, primero, antes que nada, podemos ver que las medidas del gobierno es claramente una intención de sacar los dólares bajo el colchón y también inyectar dinero dentro de la economía y pasar del sistema informal más al sistema formal. Bueno, podemos ver que hay nuevos umbrales en los reportes bancarios. Esto es importantísimo, dado que hay cambios importantes que se dio en los montos mínimos a partir de los cuales el banco está obligado a
a informar operaciones a la AFIP. Los límites suben de manera significativa, como lo escuchamos recién, pero podemos ver que transferencias y acreditaciones bancarias, persona física, 50 millones de pesos. Me voy a centrar en persona física y no en personas jurídicas. También extracción de efectivo es algo bueno, sobre todo para el face to face. Y también podemos ver de que hay una medida de plazo fijo que antes era 1 millón, el monto máximo, y ahora 30 millones. Billeteras virtuales podemos ver que también pueden tener saldos de 50 millones y las transferencias 50 millones. Por lo tanto, es algo muy importante. Y la tenencia en sociedades de bolsa como por ejemplo Balance, Inview, Invertir Online, Bull Market y demás empresas, broker mejor dicho, argentinos, podemos ver que hay tenencia de hasta 100 millones de pesos, es muchísimo. Por lo tanto, esto es una libertad muy grande para las personas, pero muy grande, y también puede ser una gran oportunidad, no solamente para los inversores, sino también para el arbitraje financiero. Bueno, como esta primera medida que tenemos acá, podemos ver cómo nos beneficia en el arbitraje. Bueno, esto es muy importante. Vamos a entrar a la página donde nosotros solemos hacer arbitraje financiero. CryptoYa, una de las mejores páginas para hacer esta actividad, por lo menos en pesos argentinos, y podemos observar esto, de que nosotros vamos a suponer que tenemos esta oportunidad de compra a 1164 el USDT o 1165 Lemon. Vamos a utilizar Lemon para este ejemplo porque no es P2P, y vamos a ver si hay arbitraje de venta, y podemos ver que hay un arbitraje de venta en 1167. Es muy pequeño, pero antes, por ejemplo, si yo veía una brecha interesante, nosotros no íbamos a poder depositar o transferir dinero a Lemon en una gran cantidad. Ya con 1 millón de pesos en adelante, seguramente el exchange, el broker, la billetera virtual nos iban a decir que no estábamos en condiciones de hacer esta transferencia sin justificar nuestros fondos y que realmente tenemos que presentar documentación, y hacía muy burocrático este asunto, y hasta eso se nos pasaba la brecha. O peor aún, transferíamos el dinero y quedaba congelado hasta que no justifiquemos. Bueno, si estas medidas se llevan a cabo tal cual como lo anunciaron, ya no vamos a tener este problema para el arbitraje, y si vemos una brecha importantísima, podemos hacer una gran diferencia. Lo mismo que si empezamos a jugar con los tipos de cambio y empezamos a ver una gran oportunidad, por ejemplo, para comprar el dólar MEP. Bueno, ya no vamos a tener que transferir solamente 1 millón, sino que vamos a poder transferir muchísimo más, y por lo tanto, si hay una brecha interesante, ya no podemos hablar de esas migajas de ganancia, sino que ya podemos tener grandes ganancias. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener un gran capital en el juego. Esto es muy importante a no confiarse, porque si bien dice que las transferencias no se van a informar, y esto era mensualmente, si no superaban el monto de 50 millones. Bueno, pero esto no implica que, por ejemplo, si yo voy a hacer arbitraje con 10 millones y lo hago 10 veces en un mes, seguramente puedo llegar a sufrir un ROS, que es una resolución por operaciones sospechosas, y es muy posible que pase eso si hago este tipo de actividad con esta frecuencia. Por otro lado, esto no me exime a mí la obligación de pagar los impuestos correspondientes. Por lo tanto, si yo hago esta actividad con habitualidad y también yo obtengo ganancias de la actividad del arbitraje financiero, obviamente yo tengo que pagar impuestos correspondientes, como por ejemplo el impuesto a la ganancia o el impuesto celular, que sería el impuesto de la renta financiera. Bueno, esto no me libra de responsabilidades. Obviamente que voy a tener que ajustarme a este nuevo sistema o a esta nueva forma de operar, pero también tengo que formalizar mi actividad. Recuerda que esto se hace para que dejemos de estar en la informalidad y estemos en la formalidad. Entonces, con más razón, si yo decido hacer arbitraje financiero en forma habitual, tengo que pagar los impuestos correspondientes y adecuarme fiscalmente como debe ser. Así que mucho cuidado con eso, porque ya leí algunas noticias o en algunos medios de comunicación que era una vía libre, pero para nada, no es vía libre, sino que los límites son mucho más altos. Bueno, volviendo a las medidas del gobierno, podemos ver que el plan se ejecutará en 2 fases. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y básicamente por estos motivos. Porque podemos ver de que hay algunas medidas que ya empiezan a ser vigentes del 23 de mayo, donde, por ejemplo, se limitan el reporte automático de movimientos AFIP por banco y billeteras virtuales, o también que no se exige justificar el origen de los fondos para gastar dólares. Bueno, todo este tipo de medidas empiezan a regir ahora. Ahora, ¿qué pasa? Hay una suba de umbral de reportes automáticos
bancos, por ejemplo, esta medida seguramente va a ser desde el 1 de julio. El blindaje jurídico todavía no está implementado, entonces se mandará un proyecto de ley, por ejemplo, para asegurar que no se revierta, y hoy es decreto. El próximo gobierno podría modificarlo si no se aprueba la ley. Por eso es muy importante que se apruebe la ley, porque estamos muy acostumbrados de que un gobierno gane, haga una medida, venga otro gobierno y dé de baja esta medida, y ahí es cuando los argentinos volvemos a tener miedo de meter nuestro dinero al sistema financiero. Esta parte es muy importante, dado de que seguramente, por ejemplo, si cambia la corriente de gobierno, un gobierno con otra filosofía y con otra forma de operar y también de gobernar, podemos vernos muy perjudicados. Entonces, esta sección de acá es importantísimo y ojalá se haga ley. La verdad que yo creo que es una muy buena medida, es más lógico un país así, pero bueno, vamos a ver qué pasa, y todos sabemos cómo funciona la política argentina o cómo no funciona la política argentina. Podemos ver también que hay una prohibición de exigencias impositivas arbitrarias. Los bancos ya no podrán exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales a sus clientes. Sin una entidad bancaria pidiera esa información, el cliente podría negarse legalmente y acudir a defensa del consumidor. Esto es re importante para el arbitraje financiero, y no solamente para el arbitraje que te mostré recién, sino también para el arbitraje P2P. Acá me voy a dirigir un rato a mi cuenta de Binance y acá quiero ir a Trade P2P. Una vez que vamos al comercio P2P, podemos ver que nosotros podemos comercializar cualquier divisa. Vamos a centrarnos en este video exclusivamente en pesos argentinos y podemos observar lo siguiente, de que entre más bancos tengo yo voy a tener distintas brechas y oportunidades. Bueno, con este tipo de medidas voy a poder hacerme más cuentas bancarias con menos requisitos. Entonces, desde el vamos, es un golazo para el arbitraje financiero. Es realmente un golazo. Volvemos a nuestro papel de trabajo, y por último, lo que quiero resaltar es el objetivo que tiene el gobierno con esto, y básicamente es pasar de una economía informal a una economía formal, y también de entrar con estos dólares bajo el colchón, o que estos dólares bajo el colchón vayan y entren al sistema financiero. Por lo tanto, creo que son medidas que pueden estar más que acertadas, y sí, no va a beneficiar solamente al arbitraje de criptomonedas, no va a beneficiar solamente al arbitraje con dólar MEP, dólar cripto, dólar con toco liquidación, sino también al arbitraje P2P. Entonces es un golazo, y me olvidaba también del arbitraje face to face. Por lo pronto te diría a tomarte las cosas con calmas. Somos argentinos, nuestra historia por ahí económica o nuestra historia también política nos hace cuidarnos mucho y a desconfiar de muchos anuncios, muchos decretos y demás. Hay que ver qué pasa en estos días y cómo se lleva estas medidas desde la práctica. Pero por lo pronto, de que va a beneficiar al arbitraje financiero y a las inversiones, obviamente que sí. Ahora hay que ver bien cómo están llevadas en el día a día. Así que bueno, gente hermosa, esto fue todo por hoy. Si te gustó este tipo de análisis, házmelo saber en los comentarios. También te pregunto a vos si crees que estas medidas perjudican o benefician no solamente al arbitraje financiero, sino a los argentinos en sí. Yo no soy ningún adulador de este gobierno ni de ningún otro gobierno, no me interesa, me considero una persona apolítica, pero siempre intento ser objetivo y creo que soy una persona objetiva, y a mí en esto me beneficia porque yo hago arbitraje financiero todos los días de mi vida y también invierto todos los días de mi vida. Los mercados financieros es algo que me apasionan y esto nos da mayor libertades. Yo creo que esto básicamente para la economía argentina también es muy bueno, pero también me puedo equivocar. Obviamente, cuando el gobierno se la manda, yo se lo digo, por ejemplo en el caso de Libra, y cuando hace cosas que yo considero que está acertada, también las comunico como esta. Así que bueno, gente hermosa, esto fue todo por hoy. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.